Hoy vamos a compartir sobre esa gente. Para algunos de ustedes, esa gente es un hermano o un primo que vive con ustedes o que está cercano. Para otros, esa gente que nos hace salir de nuestras casillas están en las redes sociales. Están esperando que postees algo para comenzar a criticarte. ¿No es cierto? ¿A cuántos les ha pasado algo así? Por ahí andan algunos. Para otros, esa gente es ese miembro de la familia que estás criando, que en un momento era la ternura de tu corazón y ahora te hace estallar la mente cada vez que pasa por ciertas situaciones. Para otros, esa gente tiene que ver con la suegra. ¿No es cierto? Pero si nos ponemos del otro lado también, esa gente puede ser la nuera, que no era lo que mi hijo merece. Y así sucesivamente. Si nos ponemos un poquito más generales, podrían ser los magallaneros. ¿No es cierto? O los caraquistas. O si nos vamos a la política, podríamos hablar de bandos. Si nos vamos al fútbol, podríamos hablar de otro bando. Pero más allá de eso, esa gente que hace que nos enfurezcamos de vez en cuando. Puede ser una relación cercana, puede ser un tipo de personas. Algunos dicen que los caraqueños son muy arrogantes. Algunos dicen que los maracuchos son muy escandalosos. Y así, de cierta manera, empezamos como a lanzar cercas que nos dividen. Y justamente vamos a hablar de eso, pero antes, permíteme presentarme. Mi nombre es José Rivero. Vengo de Caracas, soy pastor allá y tengo el privilegio de compartir con ustedes esta mañana. Ahora, quisiera que oráramos, porque definitivamente para cuántos es no tan fácil tratar con esa gente. A ver, confiésense conmigo. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su corazón para esa gente y cuáles son las cosas prácticas que podemos hacer para manejarnos mejor con ellos. ¿Está bien? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que nos ayudes en medio de nuestro entendimiento a poder conocer las cosas prácticas que podemos hacer para tener mejores relaciones con esa gente. Ayúdanos a entender lo que hacemos cuando cerramos puertas o cuando decidimos abrazarnos al rencor, para que tengamos herramientas para hacer las cosas como a ti te gusta, Señor, y como realmente nos conviene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero que pienses en esa gente. ¿Quiénes son esa gente para ti? ¿Quiénes son esas personas que tocan esas fibras y que te hacen molestar? Me gustaría que tomaras un minuto para compartir con la persona que tienes al lado. ¿Quiénes se te vienen a la mente? Tal vez no nombres, pero puedes decir un primo, o, ¿sabes? O la suegra. Ahí eso va a, tú sabes, va. Seguramente muchos de ustedes tienen ese, mejor no lo invocamos. Muy bien, ¿quiénes son esa gente? ¿Sabes qué? Cuando pensamos en eso, normalmente somos rápidos para identificar a esa gente fuera de nosotros. Pero la Biblia dice en Santiago que todos ofendemos de muchas formas. Entonces quisiera que me ayudaras. Levanta la mano a ver si tú has ofendido a alguien alguna vez. Oh, wow, muchos de ustedes. Eso quiere decir que tal vez tú eres esa gente para otro. ¿Has pensado en eso? Tal vez cuando le preguntan esto a otro grupo de personas, ellos dirán, ese primo mío, o ese papá, o ese tío. Y definitivamente a veces somos esa gente para otros. Porque de paso vivimos en una era de las ofensas. Esa era en la que todos se ofenden fácilmente. Tenemos los expertos dicen acerca de la generación de cristal, que están ahí listos para ofenderse en cualquier momento. De hecho, como cristianos ofendemos a mucha gente. Hay personas que abrazan el feminismo, que nos ven a nosotros como machistas, aunque no tienen nada que ver. Hay otras personas que abrazan otras filosofías y nos ven a nosotros como retrógrados y retrasados y no tienen nada que ver, pero solo con decir lo que piensas en este tiempo ya hay muchas personas que se ofenden. De hecho, les confieso que cuando voy a predicar le digo, Señor, por favor ayúdame a no meter la pata, que nadie se vaya a ofender con uno de mis chistes o con algo, y siempre sale una suegra ofendida. Entonces, ahí tenemos ese desafío.
también cuando voy a postear algo en las redes sociales, siempre yo digo, Dios mío, por favor, que nadie se ofenda. Y es imposible. Siempre sale alguien a escribir, no estoy de acuerdo porque la Biblia dice. Y normalmente son este tipo de personas que ven el juego de fútbol desde afuera, que creen que saben más que el entrenador y que los futbolistas. ¿Los has visto? Ay, por favor, tenías que pasarle la pelota al del otro, como si le van a dar Y y R2, ¿sabes? Ellos saben más que Benzema y saben más que Ancelotti, saben más que el otro. Pero realmente no están dispuestos a pagar el precio, solamente son rápidos para opinar. Esa gente que se ofende fácilmente. Pero ¿sabes qué? Cuanto más fácil te ofendas, es más difícil ser feliz. Mientras más fácil te ofendes, es más difícil ser feliz. Tú has visto conmigo seguramente personas ofendidas que viven en ese estado de ofensa, de inconformidad, de molestia. Es que él tenía que haberse dado cuenta. Es que no me pudo haber hecho esto. Es que no ha venido a pedirme perdón. ¿Cómo se le ocurre? Y así empiezan a vivir de una forma infeliz y de una forma malsana. Definitivamente, amigos, hermanos, compañeros, compatriotas, mismos, todos, necesitamos comprender que mientras más nos abracemos a la ofensa, más difícil va a ser felices, más difícil va a ser tener relaciones saludables. Por esa razón, la palabra de Dios está llena de versos para que entendamos lo importante que es aprender a manejar la ofensa. Por ejemplo, Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Dios nos está llamando a cultivar el amor o a dividir a los amigos? ¿Qué creen? Definitivamente Dios nos está llamando a cultivar el amor. Pero para eso necesitamos aprender a manejar la ofensa. Dice también Proverbios 19:11: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántas veces hemos actuado con mal juicio? De una forma de decir mal juicio podría ser necio. ¿Cuántas veces hemos actuado con necedad, dejándonos llevar por los impulsos de la naturaleza caída, esta rabia, esta ira, esta sed de venganza que muchos sentimos, que de hecho todos sentimos, pero estamos llamados a aprender a manejar de una manera diferente? Dice: a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo nos tratamos los unos a los otros? Es importante ver esto porque nuestro Dios es el líder más increíble del universo. Él no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho primero y que Él no esté dispuesto a ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Él nos dice: perdona porque yo los perdoné primero. Él nos dice: ama porque Él nos amó primero. Y de paso, cuando nos falta las ganas de perdonar o las ganas de amar, Él dice: bástate en mi gracia que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él está allí para ayudarnos. Así que en medio de eso, los versos que vamos a leer no son las reglas inflexibles de un Dios molesto. No, son los consejos amorosos de un Padre bueno. Y mira lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Y justamente esto que vamos a leer en Romanos lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, que es uno de los pensadores más increíbles de esa era y cuyas cartas forman gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Él pasó por muchas pruebas, fue apedreado, fue maltratado, fue corrido de ciertas ciudades, y desde ese corazón que aprendió en el sufrimiento, Él nos escribe lo siguiente. Dice así, Romanos 12, del 17 en adelante. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y justamente eso fue lo que vino a enseñarnos Jesús.
Jesús nos vino a enseñar que aun cuando tú y yo estábamos ofendiendo la santidad de Dios, mientras fallábamos y hacíamos las cosas a nuestra propia manera de pensar, Él no solamente nos perdonó, sino que nos libró de las consecuencias de nuestras fallas, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Esto es increíble. Y si Él hizo eso por nosotros, ¿qué deberíamos hacer nosotros por los demás? Definitivamente deberíamos aprender de Él, que dice, es manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nos aferramos a nuestros rencores y retenemos nuestro perdón, construimos una cerca. Dios nos está llamando a tender puentes, a tener relaciones. De hecho, entendemos, todos los psicólogos, los filósofos, los estudiosos de la humanidad saben que el hombre fue hecho para relacionarse y es feliz en medio de las relaciones. Pero cuando nos abrazamos al rencor y decidimos desobedecer lo que Dios dice, empezamos a levantar cercas a nuestro alrededor. Mi papá, ¡brum!, le bajo la cerca. Mi esposo, ¡brum!, le bajo la cerca. Mi hermano, le bajo la cerca. Y en medio que construimos todas estas cercas, de repente nos hallamos solos e infelices, porque no tenemos estas relaciones con las que Dios nos bendijo, y por no haber podido manejar el rencor y decidirnos a abrazarnos a la ofensa, entonces nos vamos aislando de los demás. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque Jesús enseñó que tenemos un enemigo espiritual que tiene una agenda para destruir nuestras vidas y relaciones. Y esa agenda es precisamente la de la destrucción. ¿Y cómo lo hace? Haciéndonos abrazar al rencor. Cuando te abrazas al rencor, cuando te abrazas a la ofensa, empiezas a destruir tú mismo las relaciones que Dios te dio para que sean de bendición. Así que tengamos mucho cuidado y prestemos mucha atención a lo que Dios nos está diciendo, porque Él lo dice por nuestro bien. Él te lo dice a ti, amigo, que nos visitas hoy. No es un asunto de religión perdonar, es un asunto vital para tu propia felicidad. Si Dios desde el cielo quería cambiar la condición humana en la que estábamos, con pleitos, con contiendas, con guerras, con maldad, Él lo hizo no matando al opresor, sino muriendo por él. Y diciéndonos ahora, quiero que así como yo lo hice, ustedes lo hagan también. Quiero que perdonen al que los ofende. Quiero que atiendan a su enemigo. Quiero que bendigan al que los maldice. Y esa es la única manera en que un Dios eternamente sabio cambia la historia de la humanidad. Pero nosotros, aún creyéndole, aún amándole, muchas veces decidimos abrazarnos a la ofensa. Y nos abrazamos a la ofensa entre cristianos. Y esto es desde líderes hasta hermanos de la iglesia en general. A veces estábamos con la alianza buscando de hacer eventos para la unidad de la iglesia, y llegábamos a una ciudad y decíamos, pastores, vamos a hacer un evento para todos. Y de repente un pastor decía, ¿y el pastor tal va a ir? Bueno, pastor, queremos hacer un evento para todos. Si él va, yo no voy. ¿Y por qué? Porque en el 1425, y uno dice, pero ¿cómo que en el 1425? Tú tienes una ofensa en el corazón desde 1425. Y uno dice, ¿cómo hacen para amar? Porque la ofensa inhabilita para recibir y para dar amor genuino. Mientras estemos ofendidos es muy complicado. Y la palabra del Señor también sigue insistiéndonos con respecto a la ofensa. Y mira esta declaración que es bastante fuerte, dice Proverbios 18:19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Y lo más difícil de esto, mis hermanos, es que aquellas personas que dejamos por fuera son las mismas que Dios nos llamó a amar. Son las mismas que Dios nos llamó a abrazar. Son las mismas que Dios nos llamó a acompañar. Y por eso dice Pablo otra vez en Romanos 12:17, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes,
vivan en paz con todos. Porque claro, cuando uno escucha una enseñanza como esta, dice, yo voy a ser esclavo del otro. No, de ninguna manera. Tú tienes que tender el puente hacia su lugar. Si él rompe su orilla, esa es responsabilidad de él para con Dios. Pero de tu corazón hacia él hay una intención de relación, hay un puente tendido en lo que quede de ustedes. Y aun cuando él corte su parte del puente, tú dices, te bendigo en el nombre de Jesús, no tengo nada en tu contra, te perdono. Y después que haces eso, puedes ir a tu cuarto y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos como nosotros perdonamos. Mira cómo está atado eso ahí, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso está tremendo. Y creo que es la parte más compleja de ser cristiano. A veces pensamos que ser cristiano es venir a un servicio, venir a la iglesia, aportar con algo, pero ser cristiano es ser cristiano, no es hacer iglesia. Ser cristiano es ser como Cristo, que perdona, que ama, que bendice. Y sigue diciendo Pablo en el mismo verso, dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuántos han tenido ganas de vengarse, honestamente? Yo todavía me cuesta no tenerlas. De hecho, algunas veces espiritualizo ese versículo y digo, Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero tú sabes que yo soy tu instrumento. Úsame, Señor. A veces lo tratamos de espiritualizar, pero la verdad es que Dios nos llamó a ser usados por Él, pero haciendo lo que Cristo hizo, perdonando, bendiciendo, ayudando. Y justamente es lo que sigue diciendo Pablo, quien tiene el mismo legado de Jesús. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La respuesta mansa calma la ira. Mi hermano, cierra el versículo Pablo diciendo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Porque ahí está el enemigo de nuestras almas tratando de robar, de matar y destruir. Y a veces cuando decimos yo me quiero vengar, Señor, yo soy tu instrumento, el otro dice, eres instrumento mío. Dale, véngate. Métele la pierna, deséale mal. Eso es lo que él quiere porque él anda reclutando gente para sus filas. No dejemos que él reclute gente de nosotros, hermanos. Nosotros somos canales de Dios para hacer lo que Dios manda. El bien. Somos parte del ejército, de la familia de Dios. Así que hacemos el bien aun cuando nos hacen el mal. Y 1 Pedro 2:19 al 21 nos explica esto de una forma magistral. Él dice, eso es lo que deben hacer. Porque cuando hacen el bien, aun cuando saben que están sufriendo por eso, Dios se agrada de ustedes. Porque están actuando como Cristo, que Él vino a sufrir por nosotros, a darnos el ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Es demasiado increíble. Es demasiado maravilloso y el corazón de Dios detrás de esto es, yo sé que que se van a ofender, porque hay mucha gente que ofende, de hecho tú ofendes. Entonces, como sé que se van a ofender, necesito prepararlos para que lo aprendan a manejar. Porque las ofensas en este mundo, en este tiempo, son inevitables. Pero vivir ofendido es opcional. Cada uno de ustedes cuando toma la decisión de actuar conforme a lo que Dios dice y le piden su ayuda, entonces no tienen por qué permanecer ofendidos. Yo ponía el ejemplo en uno de los talleres que doy de Iglesia Tóxica, el libro que escribí hace un par de años. Yo pongo este ejemplo. Los pañales son tóxicos. Y la gente dice, bueno, mi hija, yo tengo 4 niñas, entonces he cambiado bastante pañal, se podrá imaginar, ¿no? Entonces a veces yo no entiendo cómo de tal hermosura de bebé puede salir esta cosa. No sé si me entienden, o sea, es
complicado. Cuando tú destapas eso, te puedes conseguir con una bomba atómica. Y no solamente el olor, es la textura, es la forma. Y uno dice, Dios mío, tú comiste cabello de ángel. Pero estas son las greñas del diablo. Y uno cierra eso y dice, esto debe ser tóxico. Pero la verdad es que no es tóxico. Porque es diseño de Dios que ella coma y que lo que no sirve lo deseche. Lo que sí es tóxico es que ella se quede con ese pañal durante 3-4 días. Eso sí es terrible. Y por eso dice la Biblia, no dejes que el niño se duerma con el pañal sucio. ¿No lo han leído? Dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Entonces, ciertamente cuando tú dices, no voy a perdonarlo todavía porque no tengo paz, no vas a sentir paz hasta que perdones. La cosa funciona al revés. Pero hay gente que dice, no puedo hablar con él hasta que me sienta mejor. No, obedece. La Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Cuando tú guardas el rencor, te ves tan ridículo como el niño con el pañal. O sea, imagínese usted con esa edad que usted tiene. Imagínese, con un pañal lleno de hace 4 días o de hace 5 años caminando así por la vida. Así se ve, mi hermano, en el espíritu, para los espirituales. Así se ve y así se siente su corazón cuando usted está cargando con la ofensa por tanto tiempo. Y muchos dicen, no, pero es que esa gente se merece esto. Hablemos de justicia. Me encanta hablar de justicia. Mi hija me dice, papá, no es justo que tú no estés fregando en la misma ronda de nosotras. Tú tienes que incluirte en la ronda para que tú friegues cuando le toca a una, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Y tú te pones ahí también, porque todos somos iguales. Yo le digo, ok, ¿quieres hablar de justicia? Él me dice, sí, papá, quiero hablar de justicia. Ok, ven acá. Vamos, abre la nevera. ¿Cuánto costó esa leche? No sé, papá. No sabes porque la compré yo, ¿verdad? Ajá. Abre la alacena. ¿Cuántas harinas pan hay? Hay 4, papá. ¿Cuánto cuestan? No sé, papá. Ajá, no sabes por qué. No sabes por qué no sabes, ¿verdad? Porque la compraste tú, papá. Ok. Hablamos y me paso por toda la cocina. Ahora te pregunto, ¿es justo que tú también me metas en la ronda de los platos? No sé, papá. Entonces, hablemos de justicia. ¿Y por qué les digo hablemos de justicia? Porque usted piensa, esta gente se merece que le vaya mal porque me trató mal. Y yo te digo, hablemos de justicia. Te cuento esta historia. Estaba en mi casa peleando con mi esposa. Pastor, ¿usted pelea con su esposa? Eso fue hace tiempo, hermano. Ahorita ya no. Entonces, mientras estaba peleando con ella empezó a levantarme la voz, yo me piqué, empecé a levantarle la voz y de repente en medio de la discusión me acordé que yo había predicado del perdón hace poco. Entonces dije, Dios mío, ¿cómo soy cristiano aquí? ¿Cómo aplico lo que yo prediqué? Ok, me voy a bajar. Entonces, mi amor, perdóname por lo que hice y tal. ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces yo, ¡ah! Ustedes saben, ¿no? Entonces yo estoy en ese momento, no pude resolver la discusión en el momento y me fui a la sala y le di unos golpes al mueble y dije, es injusto. Entonces me voy a quejar con Dios. Señor, es injusto que yo siempre tengo que pedirle perdón a ella y ella nunca lo pide primero. Yo siempre tengo que buscarla. Claro, yo estoy dramático en ese momento porque usted me entiende. Y mientras esto, usted también ha sido dramático. Levante la mano los dramáticos. Ajá, entonces no me esté culpando ni me esté viendo ahí. Me están grabando para subirme. Mire, el pastor anda peleando. No, no lo hagas. Entonces, mientras yo estoy ahí diciéndole a Dios, no es justo, amar es injusto, porque yo siempre tengo que ir a pedir perdón. No es justo, Señor. Y yo escucho, no sé si fue mi pensamiento, el Espíritu Santo, la voz de Dios, pero yo escuché un pensamiento con mucha claridad. Y el pensamiento fue este: era injusto hasta que yo morí por ti. Ahora lo justo es que tú hagas por ella lo que yo hice por ti. Y yo me quedé con ganas de darle otro golpe al mueble, pero sin moral para hacerlo, ¿sabes? Y que tan es injusto. Ahora lo justo es que yo haga por ella lo que él hizo por mí. Porque cuando yo
maldigo a mi esposa o peleo con mi esposa o busco justicia con mi esposa, el Señor de arriba me dice, estás siendo injusto conmigo. Y yo, ¿por qué lo pone tan difícil, papá? Y no es difícil, solamente pide mi ayuda. Señor, ayúdame a amarla como tú me amaste. Ayúdame a perdonar como tú perdonas. Y viene del cielo gracia, favor, fuerza para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Y cuando eso viene, entonces tú puedes dar lo mismo. Y tal vez no va a haber una respuesta instantánea. Casi nunca funciona una respuesta instantánea. Pero cuando lo haces consecutivamente, la otra persona se rinde. Comienza a hacer lo mismo. Y de esa manera en tu familia, en las relaciones con tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, comienza a ganar el bien a través de lo que tú haces. Me encanta este pensamiento de Tony Evans. Mira lo que dice. La razón por la cual sientes que Dios no ha trabajado en esa otra persona que te ha ofendido es porque todavía estás obstaculizando el camino, tratando de cambiarlos, humillarlos y haciéndolos sentir arrepentidos. La razón por la cual no han cambiado no es porque la justicia de Dios se tarda, sino porque tú no estás siendo instrumento de justicia. Y esto aplica a las esposas que quieren cambiar a sus maridos. Están ahí con la lista. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Porque sabes que yo oré al Señor y le pedí a un esposo que hiciera esto. Y tú todavía no haces esto. Y mientras tú estás creyendo que lo estás cambiando, Él está diciendo, Dios mío, ¿en qué me metí, Padre? Y no funciona. Lo que realmente funciona es que tú te quites del camino de Dios y hagas lo que te corresponde, colaborando con Él, orando por Él, dándole lo que Él necesita. Y mientras tú haces esto, aunque Él no se lo merezca, Dios empieza a trabajar en su corazón. Porque tú estás colaborando con Él y estás confiando en Él. Pero mientras tanto, en el salón de la justicia, a veces tú lo que quieres es que cambie. Y tú, como tú no lo haces, Señor, yo lo voy a hacer. Y también le pasa al hombre. No crean que estamos hablando de un tema de machismo. También le pasa al hombre. El hombre está hablando con sus amigos. No la cuaima. Y el Señor le dice, bueno, por tu fe se ha hecho. ¿Sí me explico? En vez de maldecir el jardín que Dios te dio para cuidar, ¿por qué no lo cultivas? ¿Por qué no le echas agua? ¿Por qué no lo plantas, lo riegas, lo cuidas, lo podas? Porque si tú lo haces, entonces no vas a tener una cuaima. Pero a ti te corresponde, en vez de quererla cambiar con menosprecio, con rabia, con gritos, a ti te corresponde hacer lo que Dios te llama a hacer y confiar en el Dios que cuando tú no le estorbas, sino que colaboras, Él es el que la va a cambiar. Nos pasa lo mismo con los hijos. Nos pasa lo mismo con con ella no. Nos pasa lo mismo con diferentes personas. No, con la suegra también, de verdad. Recuerdo una vez que nosotros estábamos en el ministerio y ustedes saben que hacer ministerio en Venezuela no es tan productivo como la gente piensa. Entonces teníamos problemas económicos en nuestra casa y mi suegra se quedó en la casa y vio que había necesidad. Y entonces nosotros salimos a trabajar y ella se quedó en la casa y dice, voy a pensar cómo le hablo a este hombre. Porque él tiene que entender que tiene que trabajar de una manera, porque no puede ser que hayan cosas aquí que faltan. Entonces ella empezó a pensar cómo hacer para decirme y dijo, voy a buscar en la Biblia, porque la Biblia es la única forma que él me entienda. Y agarró la Biblia y se puso a leer. Y de repente llego en la noche y me dice, estuve buscando todo el día en la Biblia para decirte que tú tienes que salir a trabajar y tienes que hacer cosas. Y solo me conseguí con versículos que decían que confiáramos en Dios. Y yo me arrodillé y dije, Señor, tú eres grande. ¿Sí me explico? Entonces, si yo me pongo a pelear en su contra, si yo me pongo a pelear, a tratar de cambiarla con mis fuerzas, lo que estoy haciendo es estorbando el proceso. Yo más bien tengo que callarme, colaborar con Dios, tratarla bien, bendecirla y orar por ella.
Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Y qué te parece si a partir de hoy, en vez de seguir construyendo cercas que destruyen relaciones, comenzamos a construir puentes? ¿Qué te parece si dejamos de ser los constructores de rejas y comenzamos a construir puentes? ¿Cuántos quieren comenzar a construir puentes? Puentes con la obediencia al Señor. Vamos a hacerlo. Porque los que lo hacen, lo que nos hace realmente felices y saludables es algo tan simple como la calidad de nuestras relaciones. Los científicos, los historiadores, los antropólogos han estado estudiando desde hace tiempo a la humanidad, y lo que realmente hace feliz al hombre y a la mujer son la calidad de sus relaciones. Lo que ayuda a los enfermos a salir más rápido de la enfermedad es la calidad de las relaciones. Lo que nos ayuda en términos psicológicos, donde recibimos aceptación, donde recibimos amor, donde recibimos afirmación, esos tanques que parecen vaciarse de vez en cuando, ¿de dónde los recibimos? ¿Del dinero que hay en la cuenta? No, los recibimos de nuestras relaciones. Y por eso el diablo está tan empeñado en matar, robar y destruir las relaciones que tú tienes a través de malos entendidos y de problemas y de ofensas. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser radicales en esto, entendidos en esto. Y te voy a dar 3 consejos, 3 aplicaciones para que tú puedas vencer este asunto y comenzar a construir puentes. El primero es: ora por quien te ha ofendido. Mi hermano, es maravilloso el poder de la oración. A veces confundimos el poder de la oración, pensamos que la oración es para cambiar la realidad, pero a veces vemos en la Biblia, por ejemplo, con Habacuc, que no cambió la realidad la oración, pero lo cambió a él. Me cuenta una familia pastoral que una de sus hijas, en ese periodo que ustedes saben a veces se ponen difíciles, los ofendió a toda la familia de una forma muy fuerte. Y su hijo menor, el de 8 años, no podía entender cómo era posible que su hermana hubiese hecho esto. Entonces estaba ofendido y molesto, y toda la familia, pero él en particular lo verbalizaba muy fuerte. La mamá se da cuenta y dice: no, tenemos que empezar a orar por ella, vamos a orar por tu hermana. La oración la primera vez fue: Señor, ¿cómo es posible que ella nos haya hecho esto a todos? No puede ser. La segunda semana: Señor, ayuda a mi hermana a ver la verdad, no está bien que ella haga esto. La tercera semana: Padre, como familia amamos a nuestra hermana, te pedimos que ella se pueda arrepentir y que pueda ver las cosas. La cuarta semana: Señor, gracias por el milagro que hiciste en la vida de mi hermana, ahora podemos estar aquí orando con ella. ¿Ven el proceso? No había cambiado a la hermana todavía, pero en la oración su propio corazón estaba cambiando para con su hermano. Recuerdo una vez que estaba cantando una hermana en la iglesia y tenía un problema con ella. Y yo pensaba: ay, si canta como un ángel. ¿A cuánto le ha pasado, honestamente? Ahí sí canta como un ángel. Y de repente escucho, creo que al Espíritu Santo decirme: ella es mi hijita amada. Y cuando entendí que a pesar de lo que estaba haciendo mal, que era real, Dios la seguía amando y que su corazón para con ella era de misericordia, yo empecé a orar por ella. Y después que mi corazón cambió en medio de la oración, también vi cambio en esa persona. Pero lo primero que tenemos que hacer con esa gente es orar por ellos. Cuando oramos, involucramos a Dios y Él cambia nuestro corazón para tener una relación mucho mejor con ellos. Lo segundo que tenemos que hacer es darles el beneficio de una conversación. ¿Cuántos han tenido un problema con alguien y cuando tratan de conversar resulta que no había un problema tal, sino que era un simple malentendido? Recuerdo una hermana que andaba con su pañal así, tú sabes, ¿no? Tenía 2 años con el pañal sucio. Y un día llega, después de haberse ido de la iglesia por un tiempo, y me dice: pastor, yo estoy ofendida con usted. Y yo: ¿por qué? Porque un día yo le fui a saludar con mucho amor y usted me hizo así y siguió de largo. Y yo me sentí rechazada, pastor. Y yo empecé a reírme. Le dije: hermana, ese día fue entre un servicio y el otro, ¿verdad? Sí. Ese día yo bajé a tomarme un café y me cayó mal.
y subí corriendo al baño. Y en ese momento, usted sabe cuando usted se está acercando al baño, las pulsaciones son como más fuertes y el sudor comienza a bajar más rápido y uno se pone como nervioso. Entonces yo no tengo la capacidad en ese momento de pararme, darte un abrazo, porque puede ocurrir un accidente y después yo tengo que predicar con las consecuencias del accidente y se iba a ver muy feo. Entonces yo pasé enfocado en la meta, hermana, como la Biblia dice. Entré al baño y cuando salí del baño fue como Entonces ese día yo no te rechacé porque te odiaba. De hecho no te rechacé, ni siquiera te vi. Pastor, ahora entiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que es un simple malentendido? Y nosotros nos hacemos una novela en nuestra mente y empezamos 3, 4, 5, 6 meses, 4 años con una novela por algo que realmente no fue lo que pasó. Dale el beneficio de una conversación. Cuéntale, hermano, me pasó esto, me siento así. ¿Qué piensas? ¿Por qué lo hiciste? Y puede que se resuelva muy fácilmente. Y el tercer consejo es: asume la responsabilidad de lo que puedas. Asume la responsabilidad tuya. Y lo que él o ella hicieron mal, simplemente perdónalo. Pero nos cuesta mucho decir: tienes la razón. Esas palabras saben amargas, ¿no es cierto? A veces uno lo piensa, pero lo va a decir y que está bien, vale, tienes la razón. En estos días vi un meme que está la esposa diciendo: ok, tú tienes la razón. Perdóname, tú tienes la razón. Perdóname, tú tienes la razón. Entonces sale del cuarto y va hacia donde está el esposo en la sala y le dice: ¿cuándo es que tú me vas a pedir perdón? Es que nos cuesta, ¿no es cierto? Es el orgullo que nos confronta y que nos resta la humildad que nos permite crecer. Pero no seamos necios, hermanos. Podemos ser humildes y podemos ser sabios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da el poder cuando nos faltan las fuerzas. Así que cuando pasamos de ser constructores de muros a constructores de puentes, eso nos cambia y nuestra tendencia a ofendernos disminuye, lo que nos lleva a ser mucho más saludables. Hermanos, servir a Dios es difícil. Si yo le mostrara mi teléfono, usted va a conseguir un montón de mensajes. De hecho, tengo que tener como unos 70 mensajes por responder en WhatsApp, y todos ellos son para pedirme algo. Imagínense si yo me ofendiera fácilmente. A mí nadie me quiere, nadie me pregunta cómo me siento. Hay uno que me ama. Tengo una esposa que me ama. Tengo unas hijas que me aman. Tengo gente que me ama. Y porque mi corazón está rebosante de eso, entonces yo puedo decir: yo estoy aquí dispuesto a dar. No necesito demandar de los demás. Yo puedo construir puentes y puedo ser canal de Dios para bendecir la vida de otros. No tengo tiempo para ofenderme. Ya veo lo retrasador, si se puede decir, que es andar con el corazón ofendido, andar molesto con la otra iglesia, con el otro pastor, con el otro líder, con aquel y con aquel. Estoy molesto con todo el mundo. Ya yo no tengo tiempo para eso. Mi corazón tiene que estar libre para tender puentes, para amar, para bendecir, para perdonar, para orar por aquel que me persigue, para poner la otra mejilla cuando corresponde. No es que sea fácil, pero entiendo que no puedo perder el tiempo en eso. Así que le digo: Señor, ayúdame en mi debilidad. Y comenzamos a actuar en este sentido. Mis hermanos, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer esta semana para dar un paso hacia la construcción de un puente? ¿Recuerdas esa gente de la que hablaste al principio? ¿Qué tal si te acercas a uno de ellos? ¿Qué tal si comienzas orando por ellos? ¿Qué tal si comienzas dándole esa apertura para conversar? Y cuando conversen, que tú puedas asumir lo que es tu responsabilidad y perdonar lo que la otra persona pudo haber hecho. ¿Saben lo rico que se siente ser perdonado? ¿Se acuerdan cuando sintieron ese perdón de Dios?
por todo lo que habían hecho? ¿Qué tal si compartes ese gozo con otros? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar juntos para terminar. Qué bendición, Señor, es tener la oportunidad de construir puentes en vez de construir muros que nos separan, que nos alejan y que nos hacen seres amargados y de cierta forma inútiles para tu obra. ¿Qué te parece si vamos a orar por tu hermano? Ora por las dos personas que tienes a tu lado. Vamos a pedirle a Dios que le dé el entendimiento para construir puentes, la valentía y la obediencia para hacer. Vamos, levanta tu voz, comenzamos a orar unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos. Te pedimos que ninguno de ellos siga dejando que el enemigo les robe, les mate y les destruya sus relaciones. A veces tu provisión se ve interrumpida porque destruimos relaciones que tú nos diste para crecer. Señor, oramos con humildad, pidiéndote de tu gracia, de tu poder, de tu favor, para que realmente podamos ser de los que construye puentes, de los que sana corazones, de los que guardan su propio corazón porque de él mana la vida. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón de la ofensa, a poder perdonar y bendecir, para que no nos separemos de la gente que nos llamaste a amar, para que no tengamos esas relaciones destruidas en nuestra propia familia. Ayúdanos, Señor, y trabaja en la vida de otros a través de nuestra obediencia y nuestro amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.